Mi gente, ahora son 5 marcas con el mismo proyecto. Como pudieron ver la imagen que está de portada, 5 marcas hay. Por los colores no se diferencian muchas, pues prácticamente todos tienen el mismo color. Se han elegido el verde, el color negro, el color rosado. La única que se ha ido por otro color es la Kemei. La Kemei que ha sacado color dorado, color amarillo. En realidad pensé tenerla ya hoy en día, al momento que ustedes están viendo este video, pensé tenerla ya en mis manos. Puede que llegue, puede que no llegue, porque esto lo estoy grabando jueves y esto ustedes lo estarán viendo el domingo de mini podcast, así que ya lo saben, no todos los domingos, pero sí pasando un domingo cuando hay temas que tocar. Y quería exactamente hablarles de lo que es este proyecto, que a pesar de que ustedes ya vieron las primeras impresiones, lo que fue un primer análisis y también un unboxing, que en realidad el unboxing, mi gente, con estas máquinas, el unboxing es lo de menos, digo yo, porque no hay algo que tocar que diga, wow, trae esto, chéverísimo. O sea, no hay mucha cosa. Aquí lo importante es la máquina como tal, ¿ok? Aquí no hay peines bonitos, aquí no hay cargador bonito, no hay otras cosas que vengan de más, o sea, accesorios. No, es solo la máquina y la base de carga, que por suerte es una máquina buena y que no está mal, mi gente, no está nada mal. La máquina está muy buena, pero todo se lo voy a explicar en un revisado. Solo que les estoy diciendo, por ese precio, o sea, se agradece muchísimo que también tenga base de carga, ¿ok? Porque esta máquina ya va vendiendo mucho, va vendiendo muchísimo. Yo creo que esta es la máquina que vendría siendo el mismo recorrido que hizo una 2299 de la Kemei o una 2296, siempre de la Kemei, que fue algo que se agarraron muchísimas marcas colocándole su nombre encima. Yo creo que este proyecto puede que vaya igual, porque ha vendido muchas ventas ha tenido. BRD, que fue el primero que se arriesgó con venir con traer esto a AliExpress, ¿ok? Si esto lo hubiese traído Kemei de entrada, de un inicio, eso era para batir récord de lo que fueron las ventas de la 2299, 2296. Pero por mucho, mi gente, por mucho. Yo creo que lo que más le viene a interesar a la gente es el parecido con lo que es la StyleCraft Saber 2.0. Yo creo que eso es lo que más llama la atención en esta máquina. Porque, por ejemplo, una máquina de motor sin escobillas con una RPM alto, ya estaba por ejemplo, la Kemei 1766, que yo les hice el revisado. Por ahí también tengo, creo que no se ve, está más arriba. Tengo una marca Supreme Pro Mecha, que es exactamente igual que la Kemei, pero un poquito mejorada. También en AliExpress existe, ya conocen la marca Valentian Cool, y esta Valentian Cool la ha traído de color rojo, que ya estaba de mucho tiempo atrás también. Nunca le presté atención, la verdad. Pues también es la misma máquina, que trae hasta peines rojos, todo, y pues se ve muy bonita la máquina. Todos esos proyectos que son el mismo son de 8000 RPM en un motor sin escobillas. ¿Ok? Esa es la marca, esa es la máquina, ese es el proyecto que yo les digo que para mí es el mismo motor que tiene la Wall Vapor en su modelo Vapor. En este caso tenemos un motor sin escobillas de 7500 RPM y hay dos versiones, mi gente. Hay de motor normal, rotativo, y motor sin escobillas, que eso ya te lo especifica al momento de la compra, ¿no? Al momento que vas a elegir, tú especificas qué es lo que quieres. O sea, tú ves ahí las opciones para que en el momento que te llega la máquina no digas yo pedí una cosa y me llegó otra. Ok, así estás seguro de que pediste un motor sin escobillas o pediste un motor normal. Ok, tienes que estar pendiente al momento de comprar. Que por cierto, el motor que no es motor sin escobillas no es que sea malo o sea débil. Ok, eso esperen el revisado. Algo que tengo que aclararles también es que, por ejemplo, los motores sin escobillas antes eran de 6800. Bueno, no antes, todavía están 6800, 7000, 7200, ahora 7500, de 8000 también hay, y están llegando de 9000 RPM un motor sin escobillas. Ya eso es demasiado. Para mí eso es demasiado. Pero tengo que decirles algo, y algo que me llamó la atención muchísimo. Justamente antes de grabar este video me llegó una notificación de un comentario de un video que subí hoy, porque hoy subí el video de las Cooliland, y alguien me comentó, les voy a dejar la imagen aquí, sin el nombre obviamente, 7500 RPM en 2025. Y esto me parece algo como que, wow, o sea, no tiene nada que ver el año,
No tiene nada que ver los RPM en cuanto a va pasando el tiempo. No quiere decir que más va pasando el tiempo, los RPM tienen que ser más. Entiendo que antes eran menos, pero no quiere decir que porque sean más es mejor. Muchas veces les he explicado que, por ejemplo, acá eso de RPM no es tan llamativo, ¿ok? Aquí una JRL va perfecto y se lo he explicado muchas veces. Motores suaves, silenciosos y cuchillas que cortan muy bien. No necesitas más de 7000 RPM. Okay. Y motor normal, ven que Media-Show utiliza motores normales para a los que venden, ¿no? O sea, el JRL y otras marcas por ahí, son motores muy normales. Obviamente sí tienen que sacar opciones, motores más fuertes, porque no todos podemos trabajar de la misma manera. No en todos los continentes está el mismo cabello, no en todos los países está el mismo cabello, pues hay que entender que tal vez en una clase de cabello necesites un motor aún con más fuerza, quizás en otro cabello necesites un motor con más simplemente velocidad. Y pues esto ya son más opciones de motores, de modelos, de máquinas que sacarían las marcas, ¿no? Pero no es dicho que porque estamos en el 2025 solamente hay que usar motores de quizás 9000 RPM, ¿ok? No es dicho, yo tranquilamente trabajo con Media-Show M8F y me va perfecto y creo que en su fuerte llega a 7000 RPM, máximo, máximo. Y trabajo de maravilla. Yo, de maravilla. Pero eso por el tipo de cabello, por el tipo de corte que vas a hacer. ¿Ok? No necesito más de eso. También tengo la Yukai que tiene 7200 RPM, que no es que se agranda o sea, no es mucha la distancia, ¿no? De 7000 a 7200. Es un motor sin escobilla, sí es más fuerte, pero ven que el RPM no es que es el punto fuerte, ¿no? El punto fuerte son los watts de potencia, obviamente, y que tiene que tener el motor, no la rapidez, sino más la fuerza. Así que si estás viendo este video, tú que comentaste eso, pues 2026 se van a usar solamente máquinas de 9000 RPM. Ok, no, o sea, no es dicho. Vamos a seguir trabajando con motores de 7000, 7200, 6800. Imagínense 7500 con estas máquinas. La Saber, la Stylecraft creo que tiene 7500. O sea, no es dicho que porque estemos en el 2025 tiene que ser de 7500 mínimo. No es dicho para nada. Sin embargo, por ejemplo, en estas máquinas yo lo considero como una velocidad bastante suficiente para profesionales, intermedios, hasta para principiantes. Porque la máquina me está sorprendiendo que no es tan alborotada, tampoco es tan débil. O sea, yo pienso que está en una medida bastante bien. A mí me está gustando este proyecto, ¿ok? Si como ya están algunas marcas, no voy a decir esta máquina, esta marca, sino este proyecto, porque hay algunas marcas con lo mismo, ¿no? Sin embargo, las que estoy probando son estas y pues tengo que darles después el revisado de esta, que yo no me demoraré en traerles el revisado, pues porque, mi gente, yo sé que ustedes están esperando ahí si la compran o no. Mi gente, es una máquina que no cuesta mucho, creo que está alrededor de los $40 hasta menos. Es una máquina muy recomendable. Ahora, al punto, ¿no? ¿Por qué hay tantas marcas con el mismo proyecto? Y es como les dije al principio, es porque son máquinas que ellos ven que están vendiendo. Pro Barbers, por ejemplo, que es uno de ellos, ya tenía sus máquinas, ya tenía ciertas cosas por ahí, ya tenía sus cositas por ahí. No tan famoso como las otras marcas, pero ya tenía lo suyo. BRD viene incluyéndose en el mercado, agarrando proyectos también, se va incluyendo cada vez más, hasta que le pegó con una buena. Le pegó y le pegó bien fuerte. Esa máquina lleva más de 700 pedazos vendidos, ¿ok? Y ellos se atrevieron, fueron los primeros. Antes de que ellos la comiencen a vender, yo les escribí justamente porque yo estaba contactándome con ellos, que ellos, algunas máquinas me enviaron hasta de otras marcas, y yo les dije, no, porque ellos no tenían un proyecto bueno, ya que me causó la verdad pena cuando sacaron la máquina de motor vectorial y no les fue nada bien porque la máquina no era buena. Yo les envié el video de esta máquina que a mí me lo habían enviado unos fabricantes, yo se los envié a ellos de la BRD. Ahora no estoy diciendo que por mí ellos agarraron ese proyecto, no. Ellos me dijeron, sí, lo tenemos presente. Y después, como de una semana, me enviaron una foto
con ya todo su marca encima, pero no una máquina como tal, sino una imagen hecha, ¿no? No era una imagen tomada, sino una imagen procreada. Entonces ellos ya tenían ese proyecto en mente, ¿ok? Por eso digo, no es que lo hayan hecho por mí, pero yo les había enviado antes, una semana antes, ya les había enviado yo ese modelo, ese video del que me habían enviado a mí. Y se atrevieron, ellos me dijeron, mira que cuando va a salir es que te lo enviaban y en fin de cuentas nunca me lo enviaron. Después se desaparecieron hasta que ahora último me lo enviaron. Así de un momento a otro me lo enviaron y justamente Kemei también sacó la máquina de ellos que pensé tenerla hoy ya aquí. Debería estar llegando hoy, mañana viernes o directamente el lunes, ¿ok? Porque sábado y domingo no llegan paquetes aquí. En el caso de que me llegue mañana viernes, van a estar viendo un video sumamente rápido. O sea, rápido en el sentido que como llegue, lo abro y se los enseño a ustedes el mismo día, ¿ok? Porque aquí viene otro caso. Aquí viene, por ejemplo, la otra marca, ¿no? Que es Kemei y creo que Pro Barber son las dos marcas que están prometiendo 11.500 RPM. Yo creo que esto es una suma mentira porque no puede ser 11.500 RPM porque yo la escuché y el sonido es igual que esta rosada, que es un motor sin escobillas que promete 7.500 y en realidad ni siquiera sé si esta llega a las 7.500. ¿Ok? Espero para el revisado ya tenerles con el video y todo de descargada la aplicación de Hiri. Sin embargo, esa Kemei no tiene 11.500 RPM. Para mí, esa es mi opinión por el sonido que escuché. La Pro Barber no hay video, creo, o si hay video, creo que no, creo que la que tiene video es la otra marca que se llama Rosius, que ese es un vendedor de AliExpress. Yo de esa marca solamente había visto, tiene hoy en día una cuchilla y había visto, solo cuchillas había visto, ¿verdad? Solo cuchillas. Y pues vean, también se lanzó ahí al mismo proyecto. Todos lo vienen a hacer al mismo tiempo, el único que lo hizo antes fue BRD. Si todos se lanzaban al mismo momento, eso era es que la gente compraba de una y de la otra, que si había un vendedor que iba a vender más, sin duda ese era Kemei, porque ya Kemei es una marca bastante conocida. Ya no es la simple Kemei de los inicios que era simplemente réplica tras réplica. Hoy en día tienen sus cosas que son ellos no son fabricantes, pero sí tienen bastantes proyectos desde cero, o sea que nadie los tiene. Tienen primicia, ¿no? En esa parte. BGR también son, asimismo, tienen primicia de las cosas que sacan, porque fabricantes creo que tampoco son ellos. Y WMAR, pues lo mismo. No, les quería también comentar eso, que WMAR en estos días aparecerá con la misma máquina dándote por ahí dos peinillas, la capa, el cepillo y unos colores que te van a enamorar, pero a un precio el doble, seguro el doble. Segurísimo que si WMAR saca esta máquina, la sacará por el doble. Porque WMAR no sé en qué andará, pero ha sacado muchísimas cosas. WMAR te tiene todas las herramientas que... Hay un perro aquí al lado. Bueno, WMAR te tiene todas las... Ok, espero que ya no ladre más. WMAR tiene todas las herramientas. Ya me olvidé lo que estaba diciendo. WMAR tiene bajo su marca toda clase de herramientas que pueda tener que usar en la barbería. WMAR sí está, pero haciendo de todo. Desde el palo barber, tijeras, capa, todo está haciendo WMAR. Todo. Y viene con más máquina, pero siempre a un precio mucho más alto que la competencia. No en todo, obviamente, no en todo. Hay máquinas que no es que las tenga al mismo precio, pero sí le aumenta 10, 20 euros por ahí. Pero hay otras que sí se le va la mano. Y eso es porque te está invirtiendo un poquito más, sea ya en videos que le hacen para promoción, sea ya en, no sé quién, a WMAR, quién es que lo promociona, o sea, que le envía. Sé que a los brasileños WMAR les envía, creo yo, a ellos, porque ellos sacan bastante WMAR y son los únicos en realidad. No veo mucha gente hispanohablante como nosotros
haciendo videos a Wmart, ¿no? Porque yo con Wmart no tengo ninguna clase de contacto, pero ellos sí están invirtiendo bastante en ser lo que es una marca más grande. Y ya ellos se encargan simplemente de distribuir directamente en cada país. VGR en vez no creo que se venga a montar en este proyecto porque justamente sacó la máquina chiquita, esta la amarilla, esta muscular. Entonces pues no creo que venga a montarse en este proyecto, pero puede que sí, no lo sé, no tengo idea. ¿Ok? Por ejemplo, Wmart nunca se montó, creo que no, en lo que fue la Kemei 2299 y la Kemei 2296. Sin embargo, algunas marcas sí lo hicieron. VRD lo hizo, Wmart lo hizo, pero VGR siempre sacó sus cosas aparte, que también, por ejemplo, se mantuvo siempre en su esencia, ¿no? Hoy en día yo pienso que VGR, pienso yo que está haciendo las cosas muy bien, porque no te está dando las cosas más caras que hay, no te está dando los sobreprecios, no te está dando tampoco cualquier cosita, o sea, en calidad-precio yo creo que está bien posicionada, porque no quiere decir que por esos precios que no es tan alto, no es tan bajo, te va a dar cualquier cosa. Por ejemplo, que me dice, ahorita se está preocupando un poco por lo que es el empaquetado, pero VGR con la máquina muscular, ustedes mismos fueron testigos de la caja, el cable, el cepillito, o sea, los peines magnéticos en esa maquinita. Eso me gusta, eso me gusta en una marca, cómo te trata, no cómo trata al cliente, sin exagerar, sin precios de exagerar. Que Kemei sí tiene las cosas más baratas, pero te está dando como que lo mínimo, o sea, la máquina y ya, o sea, el resto no le importa. Inclusive, por ejemplo, las máquinas de motor vectorial, yo dije que la VGR es la que me gustaba más, por los accesorios que te daba, por el precio que lo sacó, hasta por el maletín y los colores. Yo creo que te daba lo justo y necesario. Wmart te dio como que sí, un par de cosas de más, pero esas ya tú las tenías en tu estación. Y también ya el precio saltaba mucho más. Que May, nada. Y ahí está. Y sí te baja el precio que May, pero pues, mi gente, no sé. Esto ya es cómo te gustan a ti las cosas, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta que una marca, por ejemplo, me gusta el cable que traen, ese cable trenzado que les hice ver de BGR, que también lo tiene Wmart. Ese cable me encanta. ¿Ok? Ese cable me encanta. Pongan de esta manera. Si a esta máquina, como les dije, la agarra Wmart, le va a meter ciertas cosas y le va a poner colores bonitos, llamativos. Mucha atención ahí. Pero el precio va a ser más alto. Yo creo que estos proyectos van a seguir pegando, pero por todo el resto del año, hasta que no venga otra cosa más fuerte, más calidad-precio, a quedarse con el mercado. Porque esto se está quedando con el mercado ahora mismo. Esto. Vamos a ver esa o la VGR muscular. Es que lo que pasa es que con la muscular es que ya tenemos, por ejemplo, lo que es la 003 y muchas máquinas. ¿Ok? El combo de Kemei, el combo VGR, el combo Wmart. O sea, ya son muchas máquinas que son similares a la muscular. Estoy que señalo para allá porque está aquí atrás. A esta que ven aquí. Es chiquititita esta máquina, la verdad. Algunos se pasaron en los comentarios, me dijeron, bro, 14 centímetros no es chiquito. Ya se están yendo por otro lado. Bueno, esta máquina es algo de tener en la estación por cuestión de gusto, ¿ok? Yo creo que no lo voy a usar, miren. Por revisado la voy a usar, pero la voy a tener ahí. Es que si tan solo hubiese traído la base de carga, yo la tengo con esto porque tiene aquí el imán. Vamos a ver. Bueno, no se quedó pegada bien. Está aquí haciendo peso. Porque esto es de metal y está pegada ahí. Ok, bueno, vamos a quitarla aquí que está haciendo mucho peso. Ok, y un proyecto como este, VGR lo saca de la nada. Lo sacó solito sin haber visto antes alguna foto, alguna publicidad. No vimos absolutamente nada. La vimos directamente en AliExpress. También tuvo ventas, pero no puede tener más ventas. No es que no puede, es que no lo está haciendo de tener más ventas que, por ejemplo, esta de aquí. Estas van a tener muchas más ventas que esta. Porque esta de aquí ya existe el modelo de 003 y todas esas máquinas ahí que son todas iguales. ¿Ok? Esto es simplemente la novedad que tienes, que es pequeñita, mi gente. Que es pequeñita. Pero acá ya tenemos algo
ergonómico, cuchillas buenas, motor sin escobillas de 7500 RPM, que todo no es el motor que porque sea de 7500, cosas así, ¿ok? Es simplemente la novedad de que se parece a la Saber. ¿Es la misma que la Saber, mi gente? En realidad les digo algo, no creo la Saber son eh, MRD, fabrican cosas de mucha calidad, pero de mucha calidad que yo les puedo decir directamente no es lo mismo. Pero esto ya queda a criterio de cada quien. Si yo con el conocimiento que tengo, yo les puedo decir, mi gente, no es lo mismo. Pero pues, no sé. O sea, ya cada cual piensa lo que quiere. Pero en realidad han hecho una máquina poderosísima. O sea, esa máquina está muy, muy poderosa. ¿Poderosa en qué sentido? De que va a tener, o sea, está teniendo buena acogida y es que, o sea, esta máquina es casi el mismo porte de esa BGR. O sea, es pequeña también, mi gente. Vean, es pequeña y está bien. O sea, está recontra bien. Lo bueno es que están en diferentes colores, ¿no? Están dorados, la que me está esta rosadita que no está mal, ya que hay muchas máquinas que todas son iguales, son todas negras o cosas así. También está en este color, que tampoco no está nada mal, pero esto ya es cuestión de gusto de cada quien, ¿no? A mí me están gustando. Las cuchillas están muy buenas. A ver, les voy a decir algo. Y se los voy a adelantar aquí porque ya vamos casi media hora de grabación. Y esto es solo para los que llegan hasta aquí. Si tú te vas a comprar una máquina de esta para querer colocarle una cuchilla, eh, estas que le llaman, ¿cómo le llaman estas de MRD o Stylecraft? No recuerdo bien, mi gente, si les dejo el nombre por aquí. Y es que si vas a comprar esta máquina, te vas a ahorrar dinero en comprar esta máquina para colocarle, para gastar, no para colocarle, para invertir en una cuchilla que va a costarte el doble de la máquina, porque si la cuchilla me resulta como en 70 o 80 dólares en AliExpress, la cuchilla de MRD, ok, esa que suena, que dicen que suena. Aquí suena o no suena, eso se los diré en el revisado. Pero ya en la Yukai, esa cuchilla suena y suena de lo más lindo cuando está cortando. La cuchilla se llama Eco. Eco se llama la cuchilla. Pero el trabajo, mi gente, el trabajo lo hace ahí la cuchilla interna. Si logran, si es que logran a conseguir la cuchilla interna de la Stylecraft, ese es el secreto. La cuchilla interna es el secreto. Se los digo yo. ¿Ok? Así que si van a hacer una inversión ahí, al máximo la cuchilla interna, pero tienen que saber si es compatible con la máquina. Lastimosamente no puedo traer yo esa cuchilla porque no está. Acá en Europa todavía no llega. En Italia específicamente, porque en España creo que ya está. Acá en Italia pues todavía no llega lastimosamente. Hasta que llegue eso, no sé cuándo será, porque siempre llegan las cosas acá, de 6 meses a un año después de que salen las cosas en Estados Unidos. Más rápido las tienen ustedes que yo. Mi gente, esto ha sido todo por este video. Ustedes saben que les estoy trayendo esta serie de mini podcast donde les vengo a hablar de todo un poco por ahí. Espero que les guste, espero que les quiero responder los comentarios. Es que a veces cuando ya comienzo a hablar aquí ya me olvido de los comentarios y pues tengo que ponerme para eso, para responder los comentarios mejor, porque yo quisiera responderle bien en vez de decirle simplemente 2 líneas por ahí. Responderle bien los comentarios. Pero, gente, sigan preguntando. Vamos a ver si el próximo mini podcast nos dedicamos a responder comentarios. Nos vemos en otro video.